Diciembre de 1997. En un cuarto cerrado, lejos de los reflectores y mucho antes de que México creyera estar cruzando el umbral de una nueva era democrática, dos mujeres observaban cómo el fuego se tragaba fotografías atravesadas por una tarántula viva. No estaban diseñando una estrategia de campaña ni debatiendo ninguna política pública. Según las versiones más inquietantes y perturbadoras que durante años persiguieron a Marta Sahagún como una sombra imposible de sacudir, ahí estaban haciendo algo completamente distinto. Una primera dama en gestación, no una compañera de gobierno ni una figura decorativa, sino un poder paralelo, una voluntad que no quería simplemente estar cerca del presidente, sino meterse dentro de su pensamiento, de su decisión, de su voluntad más íntima. Hoy, esa mujer vive alejada del centro del escenario público, refugiada en la calma aparente del rancho San Cristóbal, como si el tiempo tuviera la capacidad de limpiar todo lo que dejó detrás de sí. Pero esta no es la historia de cómo terminó envejeciendo junto a Vicente Fox entre jardines y silencios cómodos. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí. Cómo una mujer nacida el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán, pasó de vender queso en un puesto modesto y administrar una farmacia de barrio a convertirse en la figura más temida del sexenio que prometía acabar con 71 años de viejo régimen priista. Cómo, según investigaciones periodísticas documentadas y sostenidas en el tiempo, convirtió Los Pinos en una zona de influencia estrictamente personal. Cómo alrededor de sus hijos creció una red densa de privilegios, contratos oscuros y escándalos que salpicó a Pemex, a Oceanografía y a la propia idea del cambio democrático que millones de mexicanos habían votado con genuina esperanza. Y cómo una familia marcada desde adentro por el abandono y la fractura emocional terminó buscando en el dinero público, en el blindaje político y en el apellido presidencial la cura para heridas mucho más antiguas, heridas que ningún cargo ni ninguna fortuna podía realmente sanar. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿de dónde salió realmente la obsesión de Marta Sahagún por mandar, controlar y no volver jamás a la sombra de nadie? Segundo, ¿qué se decía en voz baja, en corrillos políticos? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Y en páginas de libros incómodos, sobre limpias, santería, toloache y una extraña dependencia que comenzó a rodear a Vicente Fox como una niebla que nadie conseguía nombrar del todo. Tercero, cómo Manuel, Jorge y Fernando Briviesca pasaron de ser hijos heridos y descuidados a protagonistas de una de las historias más turbias y vergonzosas del poder en México. Y cuarto, ¿por qué periodistas, expedientes judiciales y denuncias formales terminaron dibujando juntos el retrato de una dinastía que confundió el Estado con herencia familiar, lo público con lo propio y el cargo con el derecho a quedarse con todo? Pero para entender el escándalo en su verdadera dimensión, primero hay que volver al origen. Porque esta historia no comenzó en la presidencia, ni en Los Pinos, ni en ningún salón oficial. Comenzó en una mujer que juró en silencio no volver a ser nadie, antes de que Marta Sahagún aprendiera a caminar por los pasillos del poder como si siempre le hubieran pertenecido. Antes de Los Pinos, antes de los micrófonos y las cámaras, antes de la imagen cuidadosamente construida y pulida de mujer providencial que hablaba de caridad, de familia y de cambio histórico, hubo otra vida. Una mucho más pequeña, mucho más áspera, mucho más parecida a una jaula sin salida visible que a un destino luminoso. Y ahí, precisamente ahí,
fue donde empezó todo lo que vendría después. 10 de abril de 1953. Zamora, Michoacán. México todavía era un país donde el apellido correcto abría puertas de par en par y el apellido equivocado te condenaba de por vida a mirar desde afuera, con la nariz pegada al vidrio de lo que otros tenían. En ese mundo nació Marta Sahagún. No nació entre lujos ni comodidades. No nació entre apellidos de abolengo ni en el corazón del poder político o económico. Nació en una normalidad gris y sin relieves, en una clase media modesta del Bajío michoacano, en un entorno donde la vida parecía ya escrita de antemano con tinta que no borraba nadie. Crecer, casarse, obedecer, resignarse, repetir. Para muchas mujeres de su generación, en ese México de mediados del siglo pasado, ese era el libreto completo y no había forma de reescribirlo. Pero Marta nunca pareció dispuesta a aceptar un papel decorativo en ninguna historia, ni siquiera en la suya propia. Trabajó vendiendo queso. Después administró una farmacia. Oficios pequeños, rutinas pequeñas, horizontes pequeños. Y quizá, para cualquier otra mujer de su tiempo y su contexto, aquello habría sido suficiente. Un empleo estable, un nombre respetable en el vecindario, una vida sin sobresaltos ni glorias. Pero hay personas que no soportan la idea de pasar por el mundo sin dejar huella visible, sin mandar o sin torcer la realidad a su favor, aunque sea un poco. Y según las versiones biográficas que durante años intentaron descifrarla, Marta pertenecía de manera inequívoca a esa clase de personas. No quería acompañar una vida, quería dirigirla. No quería adaptarse al orden que otros habían fijado, quería imponerlo ella misma. En 1971 se casó con Manuel Briviesca Godoy, un médico veterinario de perfil tranquilo. Sobre el papel, aquello parecía el comienzo natural de una vida convencional. Matrimonio, hogar ordenado, hijos, estabilidad. En la práctica terminó siendo una historia marcada por el desgaste progresivo, la fricción cotidiana y una incompatibilidad que se fue haciendo cada vez más visible e insostenible con el paso de los años. El hogar no fue refugio, fue encierro. Las descripciones de aquella etapa repiten con notable coherencia la misma sensación acumulada. Discusiones frecuentes, asperezas que no se resolvían, resentimientos que se sedimentaban como capas de tierra bajo los pies. Una mujer que se sentía atrapada en un papel que le quedaba demasiado estrecho, sofocante, insuficiente. Y un matrimonio que, lejos de darle identidad propia, la hacía sentirse todavía más invisible que antes de casarse. Y eso importa más de lo que parece a primera vista, porque las personas no siempre llegan al poder por vocación de servicio ni por genuino amor a lo público. A veces llegan por hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de control, hambre de no volver a sentirse humilladas por una vida que consideran muy inferior a lo que creen merecer. En Marta, esa hambre fue creciendo como una fiebre silenciosa, mientras el matrimonio se desgastaba semana tras semana, y la vida doméstica la asfixiaba con su peso invisible. También fue creciendo dentro de ella una convicción íntima, silenciosa y feroz. Ella no había nacido para quedarse detrás de nadie. No importaba quién fuera ese alguien. Por eso, la política no fue solo una oportunidad que aprovechó cuando se presentó. Fue una salida, una puerta hacia el mundo exterior, un antídoto poderoso contra la irrelevancia que la consumía por dentro. Su ingreso al PAN y su acercamiento gradual al mundo político
no deben leerse como un simple cambio de actividad o de rutina, sino como el momento preciso en que una ambición vieja y acumulada encontró por fin el vehículo que necesitaba para moverse. Marta no quería volver a ser la mujer del pueblo, la esposa resignada, la administradora de una farmacia provinciana, la figura secundaria de una historia que otros escribían sin consultarla. Quería un lugar del que nadie pudiera desplazarla jamás. Quería peso político, quería influencia real, quería mandar de verdad. Y entonces apareció Vicente Fox. No todavía como presidente, ni como símbolo de una transición histórica que el país entero celebraría después, sino como algo quizá más importante para ella en ese momento específico. Una escalera real, una posibilidad concreta y tangible de salir para siempre de la sombra. Pero también, desde el principio, una amenaza latente. Porque si algo entendió Marta, muy pronto, con una lucidez que a veces asombra a quienes estudian su figura, fue que el poder prestado nunca es seguro por sí solo. Depende del afecto del otro, de su deseo, de su conveniencia, de su cálculo permanente. Y una mujer que había pasado media vida huyendo de la insignificancia, no podía permitirse el lujo de volver a caer ahí, ni una sola vez más. Ese fue el vacío verdadero que la empujó hacia adelante. No solo la ambición en su forma más pura y reconocible, sino también el terror. El miedo profundo y visceral a regresar a la vida anterior. El miedo a no ser nadie otra vez. El miedo a mirar hacia atrás un día y descubrir que todo lo vivido había sido apenas un paréntesis breve y sin consecuencias. Y cuando el poder deja de ser una meta alcanzable y se convierte en una necesidad emocional urgente e irrenunciable, ya no basta con tocar la puerta. Empieza la obsesión por cerrarla detrás de uno, colocar el cerrojo y guardar la llave para siempre y para nadie más. El poder casi nunca se ve cuando nace. No entra haciendo ruido, ni anunciando su llegada con trompetas, ni con discursos grandilocuentes. Entra en silencio, con pasos lentos y calculados. Se sienta a la mesa sin que nadie lo invite formalmente. Observa con paciencia. Aprende los miedos y las debilidades del otro con una precisión casi clínica. Y luego, cuando encuentra la grieta exacta, empieza a trabajar desde adentro con una dedicación que intimida. En el caso de Marta Sahagún, la grieta no fue una elección electoral ni una ley aprobada por el Congreso. Fue algo mucho más íntimo y perturbador. Fue la necesidad de asegurarse de que Vicente Fox no pudiera apartarse de su lado, ni emocional ni políticamente, justo en el momento en que el poder real empezaba a acercarse de verdad y a volverse tangible. Durante años, en los pasillos de la política mexicana y en las redacciones de algunos medios valientes, circularon versiones que parecían demasiado oscuras para ser completamente ciertas y demasiado persistentes y detalladas para ser simplemente ignoradas. No hablaban solo de ambición política ordinaria. Hablaban de limpias, de rituales nocturnos, de santería, de brujería, de consultores espirituales entrando y saliendo del entorno cercano de Marta con una naturalidad que desconcertaba a quienes lo presenciaban, como si no se tratara de una residencia presidencial en la capital de la República, sino de un santuario privado donde se mezclaban el miedo íntimo, el deseo de control absoluto y la obsesión enfermiza por no perder nunca lo conquistado, con tanto esfuerzo. Quienes investigaron ese mundo desde adentro describieron una atmósfera extraña e inquietante. Definitivamente no la de una pareja presidencial normal. La de un círculo cerrado donde la superstición y la política empezaban a tocarse de una forma peligrosamente conveniente
para quienes la habitaban. Una de las versiones más explosivas que circularon sostenía que todo había comenzado mucho antes de que Los Pinos fuera una realidad concreta, cuando Marta todavía necesitaba con urgencia asegurar su lugar al lado de Fox y alejar definitivamente a cualquiera que pudiera disputarle ese sitio tan codiciado y tan frágil. Ahí aparece aquella escena que parecía salida de una pesadilla de madrugada. Diciembre de 1997. Un cuarto cerrado y sin ventanas. Humo espeso flotando en el aire. Fotografías de enemigos personales y de rivales políticos ardiendo bajo una llama improvisada sobre alguna superficie. Sobre algunas de esas imágenes, una tarántula viva clavada como parte central del ritual, inmóvil sobre los rostros que había que neutralizar. Los nombres que flotaban alrededor de esa historia inquietante no eran menores ni irrelevantes. Lilian de la Concha, la exesposa de Fox, y operadores cercanos a su círculo íntimo aparecían como figuras que había que neutralizar antes de que pudieran actuar. No era una campaña política ordinaria. Era, según esos relatos detallados y reiterados, una guerra de posesión sobre la voluntad de un hombre que pronto sería el hombre más poderoso del país. Y cuando el poder finalmente llegó en el año 2000, las sombras no desaparecieron. Al contrario, se institucionalizaron con una comodidad que asombraba. Los testimonios y los libros que durante años siguieron la pista de Marta con rigor periodístico hablaron de asesores espirituales, de tarotistas consultadas con frecuencia, de santeros y operadores de ritos que entraban al mundo del poder con una naturalidad escalofriante que nadie se atrevía a señalar en voz alta. Se mencionó a Gina Morris como una figura de influencia constante y discreta. Se habló de un supuesto santero cubano que se movía bajo una identidad religiosa prestada y conveniente. Se dijo incluso que algunas de esas consultas no ocurrían en casas discretas ni alejadas del radar público, sino dentro del propio entorno presidencial, como si la presidencia del país hubiera abierto en silencio una puerta secreta hacia una liturgia paralela que nadie había votado, pero que todos terminaron de algún modo padeciendo. La versión más perturbadora de todas fue también la más simbólica y la que más dañó la imagen pública de Marta cuando salió a la luz. La de un control que ya no se conformaba con consejos, rezos nocturnos o amuletos escondidos. La de una supuesta mezcla preparada con elementos corporales de la propia Marta y Toloache. Una planta asociada desde hace siglos en la tradición popular con prácticas de sometimiento, manipulación y alteración de la voluntad ajena. Según esas versiones detalladas y reiteradas, esa sustancia habría sido administrada en las bebidas de Fox bajo el nombre inofensivo y tranquilizador de vitaminas. Piensa un momento en la monstruosidad de esa imagen. Un presidente que le prometía al país entero democracia, cambio histórico y transparencia, mientras a su alrededor crecía la sospecha perturbadora de que su propia voluntad estaba siendo cercada por algo que no podía verse en los discursos oficiales, pero sí en los gestos cotidianos, en su mirada cada vez más opaca, en su docilidad creciente, en esa sensación que se iba repitiendo entre quienes lo observaban de cerca, de que Marta no acompañaba al poder desde el costado, lo ejercía directamente desde el centro. Muchos observadores cercanos y analistas de la época notaron que Fox comenzó a verse distinto con el paso de los meses, más apagado que antes, más dependiente en sus decisiones cotidianas, más dispuesto a ceder espacios que ningún presidente con el centro de mando intacto cede voluntariamente. Y cuanto más crecía la figura pública y el peso real de Marta en el día a día del gobierno, más se ensanchaba en el debate público la idea de que ahí no había simplemente una esposa influyente. Había una presencia dominante, una mujer temida por los propios colaboradores del presidente,
Una voluntad que se imponía no por cargo formal ni por legitimidad constitucional alguna, sino por cercanía, por presión sostenida y por un misterio denso que nadie dentro ni fuera del círculo conseguía disipar del todo. Hasta se habló de viajes discretos a destinos no registrados en la agenda oficial, de intermediarias con nombres propios y poderes difusos, de una escalada notable en la frecuencia e intensidad de esos rituales cuando la presidencia ya no era un sueño lejano, sino una realidad cotidiana que había que blindar a cualquier costo, pagado con lo que fuera necesario. Y ese es el punto más importante de todo este apartado, porque todo ese universo denso de versiones, testimonios cruzados y sospechas persistentes no importó tanto por su exotismo o por su espectacularidad, sino por su función concreta en el entramado del poder. La función era una sola y estaba clarísima: asegurar obediencia, cerrar el paso a los rivales posibles, convertir el afecto espontáneo en dependencia calculada y la cercanía física al presidente en un territorio sellado y sin acceso para nadie más. Pero el secreto de los rituales no terminó siendo el verdadero misterio de esta historia. Mientras Marta supuestamente reforzaba su dominio sobre el núcleo duro del poder presidencial, en otro rincón de su vida, mucho más cercano y más doloroso, ya estaba creciendo la verdadera factura de todo aquello. Una factura con apellido propio, con heridas viejas mal cerradas y con hijos que llevaban años aprendiendo en carne propia que en esa casa el amor nunca llegaba completamente limpio ni llegaba a tiempo. Los hijos de una familia poderosa a veces nacen dentro del poder, sí, pero otras veces nacen mucho antes de que el poder llegue, en el hueco, en la grieta silenciosa, en esa zona opaca donde una madre ya está pensando activamente en escapar de su propia vida, mientras los niños todavía creen con toda su ingenuidad que el hogar es para siempre y que los adultos son más grandes que sus miedos. Y en el caso de Marta Sahagún, esa es la parte que más duele cuando se mira de frente. Porque antes de que sus hijos fueran señalados públicamente por escándalos, excesos y privilegios mal habidos, fueron 3 muchachos creciendo en el interior de una casa donde el dinero podía aparecer de pronto. Pero la ternura no siempre llegaba a tiempo, ni con la temperatura correcta. Manuel, Jorge y Fernando Briviesca no crecieron en un cuento de disciplina firme, cariño constante y límites claros que los contuvieran. Crecieron en medio de un matrimonio desgastado hasta los huesos, de discusiones que se iban acumulando como humedad en las paredes de una casa mal ventilada, de una madre que miraba cada vez menos hacia el adentro de su hogar y cada vez más hacia el horizonte de una vida completamente distinta que creía merecer. Mientras el vínculo con Manuel Briviesca Godoy se iba llenando de fricción acumulada, resentimiento no dicho y cansancio de ambos lados, los hijos quedaron en el medio de una guerra sorda que nunca se declaró oficialmente, pero que lo fue contaminando todo con su veneno lento. Los niños siempre entienden mucho más de lo que los adultos calculan que entienden. Los silencios prolongados, las ausencias inexplicadas, la puerta que se cierra un poco más fuerte de lo normal cierta noche, la mirada perdida de una madre que ya no está del todo presente, aunque siga sentada en la misma mesa familiar. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir en esa casa con una regularidad que dejaba marca. Marta no quería esa vida doméstica, no quería el encierro que la ahogaba, no quería el papel de esposa obediente y madre presente. No quería resignarse a una existencia pequeña y sin gloria en la que el destino terminara fijo en la cocina, en el barrio, en una rutina sin horizonte. El problema devastador es que cuando una persona convierte su propia fuga en una obsesión sin frenos,
casi siempre alguien cercano termina pagando la cuenta que ella no quiere saldar. En esta historia, la pagaron sus hijos con una moneda que no se recupera fácilmente. Con el tiempo, la compensación que Marta ofreció tomó la única forma que el dinero puede ofrecer cuando reemplaza la presencia: el permiso permanente, la concesión constante de lo que se pidiera, el acceso sin restricciones. Lo que no se daba en conversación cercana, se daba en cosas materiales. Lo que no se construía con la cercanía física y emocional, se cubría con facilidades económicas y con puertas abiertas. Y esa es una forma muy elegante y muy difícil de detectar de abandono. Más limpia por fuera, más presentable socialmente, pero igual de destructiva en sus efectos profundos. Porque un hijo puede crecer completamente rodeado de comodidades materiales y aún así sentirse profundamente solo. Puede tener apellido que suena bien, escuela privada, ropa cara, oportunidades que otros no tendrían nunca, y aún así vivir con la sensación persistente e hiriente de que nadie lo ve de verdad, de que nadie está realmente ahí para él cuando importa. Según los relatos que persiguieron durante años a la familia Briviesca, eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de esa casa. No hubo una estructura emocional firme que los sostuviera. No hubo contención real cuando la necesitaron. No hubo un centro cálido al que volver. El caso de Jorge fue el más doloroso de los tres, porque era, según quienes conocieron de cerca aquella dinámica familiar, el más sensible de los hijos, el más frágil emocionalmente, el que más necesitaba afecto genuino y constante, y también, por esa misma razón, el que más sintió como el mundo familiar se iba partiendo en dos mitades irreconciliables. Mientras Marta se acercaba cada vez más a Vicente Fox y comenzaba a construir a toda velocidad la vida que había decidido que merecía tener, Jorge se fue quedando atrás con una carga emocional que no le correspondía cargar a su edad. Entre 1999 y 2001, mientras ella recorría actos públicos, campañas interminables, compromisos políticos y encuentros que la empujaban con fuerza hacia la antesala de los pinos, él se quedó cuidando a su abuela agonizante en una habitación en penumbra. Imagínate esa escena concreta y devastadora. Un país entero hablando con emoción del cambio histórico, de la transición democrática, del futuro brillante que se venía, y en una habitación silenciosa, un hijo alimentando con cucharadas lentas y cuidadosas a la mujer que se apagaba poco a poco, mientras su madre se alejaba cada vez más hacia otra vida que no los incluía de verdad. Eso marca de una manera profunda y permanente que no se borra con ningún apellido ilustre, ni con ninguna fotografía junto al poder, ni con ninguna cantidad de dinero. Manuel, el mayor de los tres, tomó un camino diferente, uno más brutal en su expresión, más parecido a la rabia contenida que al dolor visible y reconocible. Las versiones que circularon sobre él hablaron de alcohol desde una edad muy temprana, de una personalidad áspera y difícil de tratar, de una agresividad que se iba haciendo cada vez menos contenida con el paso del tiempo y de los años. Jorge, en cambio, se hundió por otro costado completamente distinto. Drogas, dependencia química progresiva, ingresos a centros de rehabilitación. El nombre de Oceánica flotó durante años alrededor de esa parte de la historia como una prueba concreta de que la herida ya no era solo moral ni familiar, sino física, química, instalada en el cuerpo de un modo que en algunos momentos parecía irreversible. Y lo más trágico de todo es que para entonces la lección ya estaba completamente aprendida dentro de esa familia. El afecto era inestable e impredecible.
Pero el privilegio podía abrir todas las puertas que el afecto no abría. La disciplina faltaba de manera sistemática, pero el acceso a los círculos correctos siempre llegaba. El esfuerzo podía ser mediocre o casi inexistente, pero el apellido pesaba más que el mérito. Los 3 hijos crecieron con la idea profundamente arraigada de que la cercanía al poder corregía todo lo que la vida les había negado por dentro. No terminaron de construirse como hombres contenidos y seguros, sino como herederos emocionales de un vacío que después intentaron llenar de todas las formas equivocadas disponibles. Excesos, dinero sin límite, sensación de impunidad total. Ahí está el corazón roto de esta parte de la historia, expuesto y sin protección. Antes de convertirse en símbolos públicos del abuso y la corrupción, fueron hijos desplazados por la ambición desmedida de una madre que confundió su propio ascenso con la redención de todos. Y cuando una familia aprende demasiado pronto que el amor alcanzable no es suficiente ni está disponible cuando se necesita, empieza a buscar sustitutos para ese vacío. Algunos encuentran refugio en el silencio y en la distancia, otros en las adicciones que adormecen, y otros, cuando el poder finalmente llega a tocar la puerta de su casa, creen haber encontrado en el dinero público la venganza perfecta y más accesible contra todo lo que les faltó cuando eran niños y más lo necesitaban. Cuando el poder deja de servir a un país y comienza a servir exclusivamente a una familia, la corrupción cambia de forma y de escala. Ya no se esconde, ni pide permiso, ni actúa con el miedo de quien sabe que puede ser descubierto. Se sienta con toda comodidad en la oficina correcta, levanta el teléfono correcto a la hora correcta y habla con la tranquilidad absoluta de quien sabe con certeza que nadie en ese sistema se atreverá a decirle que no. Eso fue lo que comenzó a ocurrir de manera visible y documentada alrededor de Marta Sahagún, cuando Los Pinos dejó de ser la casa del presidente de todos los mexicanos y empezó a aparecer ante demasiados testigos como la sala de operaciones privada de un apellido que se sentía por encima de las reglas y del resto del país. Los Briviesca no llegaron al escándalo por simple accidente o por descuido. Llegaron porque aprendieron desde muy temprano en su vida que en el México de ese sexenio, el poder no siempre necesitaba uniforme oficial ni cargo formal reconocible. A veces bastaba con tener el acceso correcto. A veces bastaba simplemente con ser los hijos de la mujer correcta en el momento correcto. Mientras Vicente Fox hablaba con convicción de cambio histórico, de transición democrática real y de un país nuevo que rompía con el pasado, en la trastienda del sexenio fue creciendo con fuerza otra narrativa completamente distinta y mucho más sucia. La de una familia que, según denuncias formales, investigaciones legislativas documentadas y reportajes periodísticos de la época, convirtió la cercanía al presidente en una maquinaria bien aceitada de favores, contratos oscuros y presión institucional sistemática. El corazón de ese saqueo tuvo nombres propios que se repetían en los expedientes con una regularidad que no dejaba duda. Oceanografía, Pemex, Amado Yáñez, Raúl Muñoz Leos. Nombres que durante años se repitieron en columnas, en auditorías y en pasillos del Congreso como piezas reconocibles de un mismo mecanismo de extracción. La acusación de fondo era devastadora en su alcance y en su precisión. Que los hijos de Marta, actuando desde la sombra, pero protegidos en todo momento por el blindaje del poder presidencial, presionaban activamente para mover contratos hacia destinos convenientes, desplazar competidores legítimos del mercado y abrirle paso a negocios multimillonarios que no habrían prosperado nunca sin esa palanca política excepcional.
No estamos hablando de rumores pequeños ni de favores menores de oficina gubernamental. Estamos hablando de una estructura señalada públicamente por haber generado beneficios indebidos por miles de millones de pesos en el dinero de todos los mexicanos. La cifra que más impactó la memoria pública y que más golpeó la credibilidad del sexenio del cambio fue brutal en su magnitud. 6.000 millones de pesos flotando sobre el nombre de una familia que había llegado al poder, prometiendo solemnemente limpieza moral y transparencia republicana. Y si el caso Pemex mostraba el tamaño obsceno del negocio, el caso IP-EAP revelaba con claridad el método sofisticado que usaban. No se trataba únicamente de influir con una llamada telefónica o de cobrar una comisión por un favor. Se trataba de aprender a devorar lo público con un lenguaje técnico que lo hiciera parecer legítimo, con empresas pantalla diseñadas para eso, con prestanombres cuidadosamente seleccionados, con operaciones tan frías y tan bien estructuradas que el robo terminaba sonando a simple transacción administrativa. Propiedades del Estado adquiridas muy por debajo de su valor real en el mercado. Terrenos y activos públicos comprados en condiciones que para muchos investigadores no representaban ninguna oportunidad de mercado legítima, sino una demostración descarnada de cómo el poder podía torcer incluso los procesos formales de subasta pública. Santa Catarina, El Calvario. Nombres de propiedades que en el papel parecían simples expedientes administrativos y en la realidad eran heridas abiertas y sangrantes en el patrimonio de la nación. Pero quizá lo más obsceno e indignante de todo no ocurrió en los contratos petroleros ni en las maniobras inmobiliarias documentadas. Ocurrió en el terreno que debería haber sido el más intocable de todos, la caridad. Porque mientras el país veía a Marta Sahagún envuelta en discursos emotivos sobre ayuda social, sensibilidad humana y compromiso genuino con los más vulnerables, la sombra de Vamos México comenzó a llenarse de preguntas incómodas que nadie dentro del poder quería responder. Preguntas sobre el destino real del dinero recaudado, sobre los gastos operativos desproporcionados, sobre la distancia escandalosa entre los millones que entraban a la fundación y la proporción realmente destinada a llegar a manos de los pobres que la justificaban públicamente. Ahí fue donde la máscara empezó a resquebrajarse con más fuerza y de manera más visible para la opinión pública. Porque una cosa es enriquecerse desde el poder político en silencio y sin pretensiones de virtud. Otra muy distinta y mucho más cínica es hacerlo mientras se invoca la compasión por los más débiles como escudo protector contra cualquier cuestionamiento. Y entonces apareció la frase que lo resume todo con una brutalidad involuntaria, la frase que no sonó a defensa razonada, sino directamente a confesión moral sin filtro. De algo tenemos que vivir. Eso dijo Manuel Briviesca cuando las acusaciones ya no podían contenerse más con silencios elegantes y negaciones vagas. No hay mejor radiografía posible de una dinastía completamente deformada por el privilegio. No hay mejor resumen de lo que ocurre en el interior de una familia cuando alguien crece convencido de que el Estado también es herencia personal transferible. Lo más triste es que a esas alturas el dinero robado ya no era solo dinero en ningún sentido real. Era sustituto de algo que nunca tuvieron de verdad. Era venganza diferida contra una infancia que los dejó solos cuando más los necesitaba. Era la forma tortuosa que encontraron unos hijos heridos de tocar por fin algo que se pareciera al poder que su madre había elegido siempre por encima de ellos. Y Marta, lejos de detener la maquinaria que había puesto en marcha sin querer desde mucho antes, parecía cubrirla con su influencia creciente, con su presencia intimidante,
con ese blindaje invisible que convertía cada denuncia formal en una pared impenetrable de silencio institucional. El problema es que ninguna fortuna construida sobre el robo dura indefinidamente. Y cuando una familia necesita aplastar la verdad de manera sistemática para proteger sus millones acumulados, lo que viene después ya no tiene la forma de la riqueza. Tiene la forma del miedo. El dinero robado no sobrevive por sí solo. Necesita guardianes permanentes. Necesita jueces dóciles y bien colocados. Necesita silencios comprados a precio de mercado. Necesita periodistas intimidados que prefieran callar. Necesita una estructura entera dispuesta a fingir colectivamente que no ve lo que está viendo. Porque una familia puede enriquecerse a la sombra del poder durante un periodo determinado de tiempo. Pero para sostener esa riqueza robada más allá del período de protección, necesita algo todavía más valioso e irreemplazable que los contratos y las influencias. Necesita impunidad duradera. Y ahí fue precisamente donde la historia de Marta Sahagún dejó de ser únicamente un escándalo de tráfico de influencias para convertirse en algo de naturaleza más grave y más reveladora. Una batalla abierta, cotidiana y sin escrúpulos contra la verdad y contra quienes intentaban contarla. Cuando comenzaron a circular los primeros señalamientos serios y documentados sobre los hijos Briviesca, Los Pinos no respondió con transparencia ni con explicaciones convincentes que tranquilizaran la opinión pública. Respondió como responden invariablemente los círculos de poder que se sienten dueños absolutos del Estado y de sus instituciones. Cerrando filas sin fisuras visibles, apretando gargantas, moviendo las piezas del tablero con mano experta. La consigna ya no era defenderse con hechos concretos y verificables, sino resistir con toda la presión disponible hasta que el miedo hiciera el trabajo sucio que los argumentos no podían hacer. Porque a esas alturas, admitir una sola fisura real en la imagen pública de Marta equivalía directamente a poner en duda toda la coreografía moral del sexenio de Vicente Fox. La mujer que se presentaba ante el país como el rostro visible de la familia, de la caridad institucional y de la estabilidad republicana, no podía aparecer de pronto ante los mismos mexicanos como el centro operativo de una red donde se mezclaban sin pudor los privilegios indebidos, los negocios oscuros y una ambición que parecía no reconocer ningún límite legal ni moral. Fue en ese momento crítico cuando el nombre de Olga Warnat se volvió completamente insoportable para el círculo presidencial y para sus operadores. La periodista argentina no se conformó con repetir rumores de pasillo, ni con publicar insinuaciones vagas. Publicó, ordenó la información con rigor, señaló con nombres y apellidos, unió piezas que parecían dispersas hasta que formaron un cuadro coherente e incriminatorio. Sus libros abrieron una herida pública que ya no podía cerrarse con sonrisas de portada de revista ni con actos de beneficencia ante las cámaras. Allí aparecían documentados los negocios de los hijos, las tensiones privadas dentro del círculo presidencial, los excesos cotidianos, las obsesiones de control, el uso sistemático del poder como escudo protector y hasta los aspectos más incómodos y reveladores de la intimidad pública y privada de Marta. Para cualquier democracia verdaderamente madura, aquello habría obligado a una respuesta política seria y consecuente. Pero en el México del cambio prometido, la respuesta fue completamente diferente y muy reveladora de lo que ese cambio era en realidad. Demandas judiciales, presión institucional sobre los medios, acoso legal sistemático. El viejo reflejo automático del poder herido que no sabe defenderse de otra manera. Marta llevó el conflicto a los tribunales bajo la bandera del daño moral supuestamente sufrido. Decía defender su honor personal. Decía defender su intimidad vulnerada.
Pero en el fondo, la señal que se enviaba al resto del ecosistema periodístico era otra completamente distinta y mucho más efectiva. Quien se atreviera a tocar a la familia presidencial pagaría un precio concreto y doloroso. Y lo más grotesco del episodio fue que Manuel Briviesca, salpicado por acusaciones incomparablemente más graves en términos financieros e institucionales, también decidió irse por la vía judicial. No para desmontar el corazón del escándalo financiero, ni para probar su inocencia en los temas que realmente importaban al país, sino para protestar públicamente por descripciones sobre su aspecto físico y por apodos que lo ridiculizaban en ciertos círculos sociales. Ese detalle, que podría parecer menor y casi anecdótico, revelaba en realidad una deformación moral muy profunda y muy honesta en su inconsciencia. El problema no era la corrupción documentada. Parecía decir esa reacción con toda su elocuencia involuntaria. El problema era que alguien la contara sin la deferencia que el apellido exigía. Pero la red de impunidad construida con tanto cuidado no se limitó a castigar periodistas díscolos. También comenzó a expulsar con frialdad a quienes dentro del propio gobierno se resistían a participar en el teatro de la normalidad fingida. Y ahí aparece una figura clave que ilumina desde adentro el funcionamiento real del círculo: Alfonso Durazo. Su renuncia pública no fue una salida discreta por diferencias menores de gestión burocrática. Fue una advertencia en forma de documento, un grito por escrito que dejó al descubierto algo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, pero pocos se atrevían a formular con esa claridad: que Marta Sahagún no se conformaba de ningún modo con ser una figura decorativa o meramente simbólica del poder. Quería influir directamente en las decisiones, quería decidir quién entraba y quién salía, quería proyectarse políticamente más allá del sexenio, quería preparar el terreno para ir todavía más lejos. Durazo habló de tentaciones dinásticas con esa expresión precisa y demoledora, y no la usó por casualidad literaria. La usó porque lo que estaba viendo desde adentro ya no se parecía en nada a una primera dama activa e influyente. Se parecía inquietantemente a una familia en pleno proceso de evaluación de cuánto más podía absorber del aparato completo del Estado antes de que alguien lo detuviera. Las voces críticas siguieron acumulándose con una consistencia que resultaba difícil de ignorar. Analistas políticos, exfuncionarios incómodos, observadores independientes que comenzaron a describir a Marta no como un problema aislado de un sexenio específico, sino como el símbolo más acabado de la corrupción moral de una transición que prometió demasiado y cumplió demasiado poco, no solo por los contratos irregulares o por los hijos beneficiados, también por algo más profundo y más dañino en el largo plazo. Porque la alternancia histórica que prometía limpiar la vida pública mexicana, tendé. Alivio Raíz estaba reproduciendo con otro rostro y con otra retórica exactamente los mismos vicios de siempre. Favoritismo hacia los cercanos, opacidad sistemática, castigo organizado a la prensa incómoda, protección incondicional a los del círculo íntimo, manipulación descarada de instituciones que deberían ser independientes. El país había votado en el año 2000 por una ruptura histórica genuina y estaba contemplando desde la pantalla de su televisor cómo una nueva élite aprendía demasiado rápido y con demasiada naturalidad los métodos de la vieja. Y como ocurre en casi todas las historias de impunidad sostenida en el tiempo, llegó inevitablemente el momento en que el blindaje dejó de funcionar como defensa efectiva y se convirtió en confesión involuntaria. Porque cuando un poder necesita de demandas legales, presiones institucionales, expulsiones internas y silencios comprados para sostener su propia versión de los hechos, lo que está diciendo sin querer con toda claridad
es que la verdad le resulta completamente insoportable en su forma desnuda. Marta todavía conservaba influencia real sobre muchas decisiones. Los hijos todavía se movían con una arrogancia que resultaba visible para cualquier observador. Fox todavía intentaba preservar la ilusión de que él controlaba el rumbo del gobierno. Pero la podredumbre ya no estaba escondida en los sótanos del poder. Había subido hasta la superficie, donde todos podían verla y olerla. Y cuando la verdad empieza a abrirse paso, aún rodeada de amenazas y obstáculos de todo tipo, el final ya no tarda mucho en cruzar la frontera que separa lo privado de lo público. El poder tiene una costumbre particularmente peligrosa y particularmente humana. Hace creer a quienes lo rozan de cerca que el mundo entero termina exactamente en los muros que los protegen en ese momento, que no existe juez alguno fuera de su alcance, que no existe frontera que no pueda comprarse con el dinero o la influencia suficientes, que no existe expediente ni archivo capaz de seguirlos cuando las puertas del palacio se cierren definitivamente detrás de ellos. Marta Sahagún y los Briviesca también llegaron a creerlo con una convicción que los hacía invulnerables en su propia percepción. Durante años vivieron y actuaron como si el apellido correcto bastara por sí solo para borrar contratos incriminatorios, denuncias documentadas, auditorías desfavorables, periodistas que no cedían a la presión y hasta el desprecio público que se iba acumulando sin que nadie pudiera contenerlo. Pero el problema estructural con las dinastías construidas sobre favores políticos y sobre el miedo ajeno es que un día ineludiblemente pierden el edificio que las sostenía. Y cuando eso ocurre con la inevitabilidad de lo que siempre estuvo destinado a ocurrir, todo lo que parecía blindaje invencible empieza a revelar su verdadera naturaleza. Es pánico disfrazado de poder. 30 de noviembre de 2006. Vicente Fox y Marta Sahagún abandonaron Los Pinos en la ceremonia protocolar de fin de sexenio. El gesto, visto desde lejos y desde la superficialidad del ritual republicano, parecía el final natural de un período de gobierno. Un presidente se iba, otro llegaría a tomar su lugar. Así funciona la democracia cuando funciona sobre el papel. Pero por debajo de esa ceremonia ordenada y televisada, quedaba un país profundamente distinto al que habían prometido con tanto entusiasmo en el año 2000. El cambio histórico había terminado oliendo a privilegios sin disculpa, a negocios de familia sin vergüenza, a pactos de silencio que protegían a los mismos de siempre con caras nuevas. Y los hijos de Marta, tan acostumbrados durante 6 años a moverse por el mundo con la certeza de que la cercanía con el poder era una forma de inmunidad perpetua que no tenía vencimiento. Empezaron a descubrir algo que nadie dentro de ese círculo les había enseñado porque no convenía enseñarlo. Afuera del círculo materno protector, el apellido ya no pesaba igual. Las puertas no se abrían con la misma velocidad ni con la misma amplitud. La deferencia automática de los que sabían de dónde venían ya no estaba garantizada. Durante algún tiempo, todavía intentaron sostener la ficción de que nada había cambiado fundamentalmente. Texas, propiedades discretas, vida cómoda pero más bajo el radar que antes, movimientos calculados, dinero suficiente para seguir fingiendo que el edificio seguía en pie y que la salida de Los Pinos había sido un cambio de escenario y no el principio del fin. Pero la impunidad construida en México y dentro del sistema mexicano no siempre funciona con la misma eficacia cuando se enfrenta a otro sistema legal con otras reglas y otros incentivos. Y ahí fue donde Manuel Briviesca sintió por primera vez en su vida adulta que la protección que Los Pinos había garantizado durante 6 años no cruzaba intacta la frontera hacia el norte. Las investigaciones que durante años habían parecido diluirse convenientemente en el ruido político cotidiano,
empezaron a tomar forma en expedientes más fríos en su lenguaje, más duros en sus conclusiones, más difíciles de doblar con una llamada telefónica desde el lugar correcto. Ya no era el rumor publicado en una columna de opinión, ya no era la denuncia de un opositor político con agenda propia. Era el lenguaje seco, técnico y sin concesiones de la justicia de otro país. En diciembre de 2008, llegó el golpe que más daño le hizo al mito de la familia invulnerable. Una orden de captura emitida en Estados Unidos. Fraude electrónico, conspiración, complicidad, encubrimiento. Palabras que de pronto sonaban como una traducción brutal y sin adornos de todo aquello que en México se había intentado maquillar durante años con eufemismos, con silencios comprados y con presiones bien dirigidas. Manuel, que durante tanto tiempo había vivido cómodamente dentro de la arrogancia de quien se siente completamente intocable por diseño y por herencia, respondió exactamente como responden casi siempre los herederos del privilegio cuando el mundo real y sus consecuencias finalmente los alcanzan sin aviso. Negando todo, diciendo que la firma en cuestión no era suya, afirmando que todo era un error o una confusión. Como si la costumbre de toda una vida de evadir consecuencias pudiera seguir funcionando con la misma eficiencia para siempre en cualquier jurisdicción. Pero algo profundo e irreversible ya se había quebrado dentro del mito familiar. En diciembre de 2012 llegó la condena formal. 3 años de libertad condicional, multa económica, vigilancia continua. Nada de eso parecía suficiente ni proporcional frente al tamaño moral del desastre que representaba, pero alcanzaba para marcarlo con una marca que ya no podía borrarse. Alcanzaba para colocar sobre el apellido una cicatriz permanente que ya no admitía ser cubierta con discursos sobre persecución política o sobre malentendidos administrativos. Por primera vez en toda la historia de esa familia, uno de los hijos de Marta Sahagún no aparecía en los titulares como operador influyente, heredero privilegiado o simple beneficiario generoso del sistema. Aparecía como un hombre alcanzado por una sanción formal, emitida desde fuera del refugio mexicano, que lo había protegido durante demasiado tiempo con demasiada generosidad. Y entonces vino la imagen más triste y más reveladora de todas las que dejó esta historia. El regreso. No el regreso glorioso y celebrado de quienes se retiran al campo después de haber servido honestamente a su país. El regreso opaco, silencioso y cargado de vergüenza de quienes vuelven porque ya no tienen otro lugar donde esconder lo que quedó de ellos. Guanajuato dejó de parecer un santuario dorado y se convirtió en refugio de los que no tienen a dónde más ir. Los Briviesca, o que en algún momento de ese sexenio de promesas caminaron con la insolencia visible de príncipes del cambio democrático, comenzaron a cargar algo completamente diferente sobre sus espaldas. Investigaciones que no cerraban, descrédito acumulado que no desaparecía, pleitos legales que drenaban energía y recursos, dinero drenado por abogados que necesitaban ser pagados. El eco largo y persistente de un apellido que ya no abría puertas con admiración ni con deferencia, sino con sospecha automática y con incomodidad. Eso fue lo que quedó cuando el hechizo del poder se rompió completamente y sin posibilidad de reparación. No una dinastía victoriosa que había superado todas las pruebas. No una familia perseguida injustamente por sus enemigos políticos. Quedó algo mucho más devastador en su honestidad. Una madre que quiso asegurar el futuro de los suyos desde la cumbre más alta del Estado mexicano. Y terminó viendo cómo ese mismo apellido, que tanto trabajo le costó construir,
se convertía en expediente judicial, en fuga hacia el norte, en mancha imborrable sobre un nombre propio. Porque el poder puede fabricar silencio durante años con recursos suficientes y voluntad política. Lo que no puede fabricar para siempre, por mucho que lo intente y por mucho que cueste el intento, es el olvido. Hoy Marta Sahagún ya no camina por los pasillos de Los Pinos, ni entra a salones oficiales rodeada de cámaras expectantes, de funcionarios atentos y de esa atmósfera densa de obediencia que durante 6 años hizo creer a muchos que su poder era intocable por naturaleza y por convicción. Hoy vive en el Rancho San Cristóbal en Guanajuato. Va junto a Vicente Fox, aferrada a una imagen construida de serenidad campestre, de retiro merecido, de obra social continua. Como si el tiempo hubiera logrado el milagro de convertir en simple recuerdo de época todo lo que alguna vez hizo temblar instituciones y carreras políticas. Desde lejos, la escena parece tranquila y hasta apacible. Una ex primera dama en su etapa final de vida pública, una pareja presidencial envejecida junto a sus perros y sus caballos, una fundación que todavía intenta hablar el lenguaje desgastado de la ayuda al prójimo y de las buenas intenciones declaradas. Al final, el precio de todo esto no lo pagó solo el país que fue defraudado en su esperanza más genuina. Lo pagó también su propia casa, su propia familia, sus propios hijos. Ese es el verdadero legado de esta historia cuando se la despoja de toda retórica y de todo ruido, no el brillo momentáneo de una primera dama en la pantalla, no la fotografía al lado del presidente en los actos oficiales, no los discursos sobre cambio y sobre familia, no la fundación, no el rancho. El verdadero legado fue una herencia envenenada desde su origen. Una familia que tocó la cima del poder en México